tus puertas. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras el mundo da otra vuelta, vos y yo convergemos en la misma sintonía. Estación Central. No importa dónde estés, ni qué hora sea, vamos a entrar en el espacio donde los mundos se encuentran. Idea y conducción, Silvia Frías. Bienvenidos una vez más a esta Estación Central. Vamos a compartir con ustedes un pedacito de tiempo en imagen y sonido, bien acompañados y con buena música. Vamos a explorar archivos del pasado histórico de nuestra Buenos Aires y el presente de las ciencias, las artes y la investigación. Aquí y ahora en www.radiohermes.com. La Plaza Roma es un espacio verde público en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra sobre el eje de la avenida Leandro N. Alem y en una zona de gran densidad edilicia, donde se destacan las torres vidriadas de oficinas corporativas. Su origen se remonta a la creación del Paseo de Julio, hoy Avenida Alem. Un camino ribereño que tenía sus orígenes en épocas virreinales, pero se consolidó y amplió durante el período de Juan Manuel de Rosas, inaugurándose en 1848. En los primeros tiempos, este paseo se encontraba sobre la pendiente natural de la costa, pero debido a las inundaciones se construyó un muro de contención que lo elevó sobre el nivel de las crecidas y consolidó la zona. Sobre este Paseo de Julio se conformó un espacio verde que primero fue conocido como Plaza de Julio, entre el muro de contención de la Ribera, la Avenida y las calles Parque, hoy Lavalle, y Tucumán. Allí, la comunidad italiana de Buenos Aires propuso emplazar un monumento en homenaje a Giuseppe Mazzini, fallecido en 1872. En marzo de 1877, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley permitiendo la iniciativa, mientras la estatua era encargada al escultor Giulio Monteverde. El 16 de marzo de 1878 fue inaugurado con una ceremonia el monumento a Mazzini, transformando a la Plaza de Julio en una de las primeras de Buenos Aires con un monumento, luego de la Plaza San Martín y la Plaza de Mayo. Rápidamente, esto llevó el cambio de nombre del sitio, que pasó a llamarse Plaza Mazzini. A su costado corrían las vías del ferrocarril del norte que partían de una estación junto a la aduana de Taylor y la Casa Rosada, yendo junto al Paseo de Julio hasta la actual estación de Retiro y siguiendo su ruta hacia San Fernando. A partir de 1887, la Ribera porteña sufrió una drástica reforma, cuando comenzaron las obras de construcción del nuevo puerto de Buenos Aires, hoy conocido como Puerto Madero. Así, mediante el relleno artificial, se extendieron las tierras de la ciudad ganando espacio al Río de la Plata, y el viejo Paseo de Julio quedó muy lejos de la ribera, perdiendo su condición de paseo costanero. La Plaza Mazzini, que originalmente contaba con vistas del río, los antiguos muelles de pasajeros y la aduana, perdió también esas características y quedó rodeada por nuevos terrenos sin edificar, que posteriormente serían loteados y construidos.
La zona tuvo un fuerte uso relacionado con el nuevo puerto, pero con el paso de los años también se construyeron edificios residenciales, oficinas y particularmente casas bancarias y corporativas. También sobre el Paseo de Julio estaba la residencia del expresidente Miguel Ángel Juárez Celman, demolida en la década de 1970. El 27 de marzo de 1961 finalmente se le impuso a la plaza el actual nombre de Plaza Roma. En las décadas posteriores, los alrededores de la plaza experimentaron grandes cambios. Mientras el diario La Nación construía su nueva sede e imprenta sobre el lado de la calle Buchar en 1980, se terminó el edificio Chacofi, una torre vidriada de 113 metros de altura en el terreno antes ocupado por la casa de Juárez Celman. Pero fue recién a comienzos de la década del 90 que el entorno tuvo su mayor modificación, con la construcción de un conjunto de torres corporativas vidriadas. La Torre Buchar, 1994, con su característico remate piramidal, fue seguida por el icónico edificio República en 1996, diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli. Y finalmente, un estudio norteamericano construyó el Buchar Plaza sobre la estructura del edificio del diario La Nación. Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Tu lugar de expresión y comunicación. Quisiera que me vinieras a visitar. Me cuentas si es con permiso o así nomás. Quisiera me traigas tiempo para regalar, porque aquí nadie sabe cuándo se va. Quisiera que me vinieras a visitar y verte aunque sea tan solo un ratito más. Ven pronto para que escuches la canción que compuse, porque te siento en mi corazón. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Quisiera que me vinieras a visitar, me traigas a los amigos que has hecho allá y me cuentes esas historias, tus chistes y tus memorias que tanto me han hecho falta y me hacen llorar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Y aún no entiendo por qué él te eligió a ti. ¿Será que quería a alguien que lo agarre? Seguro ya se dio cuenta
que amabas más de la cuenta y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin, no. Quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, no, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa vuela, vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, no, no. Una mariposa azul vuela en todo lugar. Recién escuchamos a Luz Pinos, compositora y cantante ecuatoriana, con su tema Mariposa Azul. Y como ya no falta mucho para que vuelvan a aparecer en nuestros jardines las mariposas, por suerte, este invierno ya está en su último tramo, hoy tenemos la calidez en persona que viene desde Vicente López, Florida, hasta Barracas se vino. Anaí, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, y muchas gracias por la invitación. Y justamente hablábamos de mariposas y de flores, porque sos Anaí Flores. Justamente. Así es. Anaí Flores, escritora. ¿Vos te definirías así? ¿Cómo te definirías, Anaí? Como alguien que escribe. Como alguien que escribe, perfecto. Y alguien que escribe, porque a veces acá, viste, charlamos con la gente que viene de distintos espacios del arte. Entonces decís, ¿cómo empecé? ¿Cómo? No necesariamente por qué, ¿no? Porque yo creo que el arte no tiene un porqué. Surge. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, no tiene ni por qué ni para qué. Uh-huh. Surge sobre todo a veces como una nebulosa, a veces sin pensarlo, eso es lo que quiero decir, uh-huh. sin mucha conciencia de que está surgiendo. A veces empieza a surgir desde la propia infancia de diferentes formas. Uh-huh. Por ejemplo, mi papá es artista plástico. Ajá. Y desde chica dibujé, pinté, hice grabado, escultura, cosas así, que tienen directa relación obviamente con la creación, tal vez no uh-huh. con esta creación en la que estoy ahora, sin embargo, que dejó impregnado totalmente todo lo que escribo, porque sé que lo que escribo es muy visual, sé que hay mucha referencia al color, a la imagen y todo eso. Por otro lado también, tanto mi papá como mi mamá me leían un montón de cuentos, uh-huh. o yo misma leía, entonces también viene por varios lados. Y si queremos sumar más ingredientes, también estaba la música muy presente en toda mi vida desde chica. Entonces, bueno, son diferentes coletazos desde diferentes áreas del arte, claro. que de pronto decantaron en esto. Digo de pronto, pero no fue de pronto. Seguro, porque vos ya andabas ahí en ese territorio del arte, ya andabas en ese territorio, y vos después lo que hiciste quizás fue definir, ¿no? De alguna manera, cuál era más tu inclinación, hacia dónde vos querías ir. Sí, tenés razón. Igual también pasé voluntariamente por un montón de ramas distintas del arte. Mirá. Hice danza, en una época también canté, uh-huh. Y escribo desde más o menos el final de la primaria, pero de una forma más bien lúdica, claro. que con el tiempo se fue, no quiero decir perdiendo lo lúdico, porque lo lúdico está, pero concretándose más, definiéndose más hacia un lugar ya de forma de ver el mundo, de está aquí plantado y ya está. Seguro. Ya no lo puedo dejar. Seguro. Y esas cosas, por ejemplo, cuando, viste, porque muchas veces se da eso, como decías vos, el dibujo, el canto, la danza, la literatura, ¿cómo
va floreciendo, ¿no? Se va madurando también como la fruta. Pero vos, por ejemplo, en ese momento, cuando vos decís terminé la primaria y tenía todas esas inquietudes, vos ahí sentiste que tu expresión podía llegar a ocupar en algún momento, porque viste que uno se proyecta a veces, ¿no? Que sueña. ¿Era parte de tus sueños? Sí, sí, claro. Yo de chica escribía diarios íntimos. Ajá. Los tengo todavía ahí guardados. Y me acuerdo de una entrada en el diario que decía que cuando fuera grande lo que iba a hacer era emocionar a la gente. Yo no dije si iba a ser bailando, escribiendo, haciendo música. Eso no lo sabía, porque de hecho pasé por los deseos de todas las artes. Sí. Pero sí sé que el deseo, así sin edición, el deseo infantil era generar emociones en la gente. Sí, llegar. De alguna manera llegar. Transformar también, porque una emoción que no te transforma, ¿para qué está? Tal cual, es cierto. Te tiene que sacudir un poco, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces, ¿cómo empezaste a hacer el camino de hormiguita? ¿En relación a la escritura? En relación a la escritura, porque vos me dijiste también que cantabas y que bailabas. Sí, sí. Por ejemplo, nos paramos ahí, ¿qué era? ¿Danza clásica? Danza clásica, sí, danza clásica y canto lírico. Ah, bien. Sí. Mira vos, ¿y qué pasó con todo eso? Es que fueron etapas, todas fueron etapas. Eran etapas que tenían mucho que ver conmigo en el momento en que las llevaba a cabo y que después tal vez siguen teniendo que ver conmigo, pero no para el día a día. Y son disciplinas que o son para todos los días o no son. Sí. Entonces, sí, por supuesto que me sigue atravesando la danza clásica y todo eso, pero no. Claro, vos elegiste. Sí, tal vez no muy conscientemente, tal vez se fue dando. Claro, se fue dando, tenés razón. Y por eso lo que yo decía, ¿cómo había empezado el camino de hormiguita de la escritura? En realidad, escribo desde chica. Creo que me acuerdo más concretamente de escribir ya desde los primeros años de la secundaria, pero siempre de una forma muy, como te decía, no sé si lúdica, pero más bien escribir y ya está. No mucho trabajo sobre eso, ¿no? Y quedó como subcutáneamente por mucho tiempo. Y recién, yo viví muchos años en Brasil, recién cuando volví a Argentina es que empecé a escribir con más, no decisión, sino determinación de que eso fuera un artefacto que funcionara en la forma de la ficción. ¿Sí? No solo escribo y ya está, sino escribo y lo trabajo hasta que llega a la versión que yo quiero. Claro. Y eso empezó más o menos a los 30, por ahí. Sí. ¿Y vos empezaste en esa época con narrativa? ¿Habías empezado con poema? ¿Cómo fue eso? Hay poema y narrativa desde chica. Claro. Y después poema y narrativa cuando lo empecé a hacer con más intensidad. La poesía es como algo diario, ¿no? Está todo el tiempo ves fragmentos de poesía en nada, llegando acá a la radio también, atravesando ese parque lindo que hay acá al lado, Parque España, ¿no? Sí. Hay todo el tiempo imágenes que podrían disparar poemas, incluso en un colectivo como el que me tomé recién, que venía a paso de hombre y que venía con gente que se iba durmiendo en el celular, toda esa... ese acunar también podría haber acunado algo que no lo acunó porque evidentemente llegué acá y no escribí nada. Y bueno, pero lo tenés en voz y por ahí en algún momento lo podés poner en papel. Sí, claro, muchas veces las cosas vienen con efecto retardado. Quedan, claro, sí quedan. E incluso creo que cuando uno pasea por Buenos Aires, hasta la arquitectura de Buenos Aires inspira, es un poema. Sí, yo justo te estaba escuchando cuando hablabas al principio de la arquitectura del bajo y todo eso, y sí, totalmente. Bien, y entonces... vos dijiste la palabra ficción recién. Sí. ¿Tus relatos son ficcionales? ¿Tus relatos a qué apuntan? ¿Qué es lo que vos buscás cuando escribís? No sé si busco algo cuando escribo. Cuando escribo, de hecho, escribo. Claro. Y ya. Sí. Escribo y punto. Sí. E intento no pensar mientras escribo. Intento escribir. El pensamiento, lo racional, la intención aparece después cuando ya tengo el material plasmado en papel
Yo escribo en papel y a mano. Ah, mira. Sí, siempre. Bien. Todo lo que escribo siempre nace en papel. Sí. De hecho, tengo cuadernos por todos lados que después, a medida que voy pasando eso a un archivo digital, Claro. porque después lo trabajo en digital, Sí, seguro. los cuadernos van perdiendo sus hojas. Ah, mira. Sí. Pero entonces, ¿dónde estaba? Es el otoño de los cuadernos. El otoño de los cuadernos. No, se van haciendo más finitos. Sí. No, Sí. yo te decía eso de que pues habías hablado de ficcional, Sí. ¿viste? Entonces yo decía qué tipo de narrativa, ¿Qué tipo de poesía, narrativa? Sí. claro, cuento, relato, ensayo, ¿qué? Poesía, Claro, cuento sí. y novelas breves, Sí, así como una búsqueda también. claro. Sí. Y la novela tiene más trabajo. Sí, novelas breves. Claro. Sí. porque Pero tiene publicado tengo poesía y cuento. Mira, Lo que llegué a publicar, Sí. lo que llegó a Sí. ver, la forma de libro, poesía y cuento. ¿y la novela todavía la estás madurando como para un futuro, para poder publicar novela o no? ¿O No es lo un sé. ejercicio que No lo sé. sale? Yo Claro. solo me decido a publicar algo cuando siento que ya está. Exacto. Como no sé si va a estar, Claro. no lo sé. Exacto, todavía lo estás ahí trabajando. Sí. No me Bien. gusta apurarme a publicar cosas No. que Claro. que siento que no están maduras. Ujú. Por lo general necesito un buen tiempo. Sí. Con la poesía no necesito tanto tiempo. Siento Ujú. que es más, que llega a su forma final de una forma más rápida. Ujú. No sé si es que la poesía es así o que yo vivo así la poesía. Y lo que pasa es que la poesía es otra cosa, ¿viste? La construcción poética es diferente. Claro. Sí. Por ahí hay que ver también lo que uno espera, ¿no? Porque cuando uno escribe y lo vuelve a leer, es lo que vos decías. Bueno, está maduro, está para publicar, porque yo lo siento así. Y eso es lo que tiene la poesía. Algo que no tiene la narrativa. La poesía es más un sentir, ¿viste? Es una cosa que es como un espontáneo. Sí, también tiene su artefacto, como te decía, en Sin la duda. ficción hace falta un Sí. artefacto, en la poesía siento que también. Y soy muy de pulir, de trabajar también la Perfecto, poesía. Claro. Pero lo que siento es que llego al poemario completo Sí. antes que al libro de cuentos. Claro. A mí me gusta, esto es importante, todo libro que publiqué siempre fue de poemas que tenían una relación entre sí, Ujú. o de cuentos que formaran un libro, que no fueran, Sueltos. sí, un Claro. popurrí de cuentos o un popurrí de poemas. Sé que se puede hacer eso, por supuesto, Sí. no es lo que va con lo que yo busco. Claro. ¿A vos te gusta que tenga un hilo? Un que estén hilo, unidos? una atmósfera, Sí. una voz, algo que justifique que forman un libro. Sí. Y todo eso nace de la observación, como lo que te pasaba hace un rato en el colectivo, ¿no? Nace de todo De tener las antenas paradas. Cuando Sí. empezás a escribir poesía, en realidad empezás leyendo poesía Ujú. y empezás a también leer, escribir, y de pronto estás en una especie de estado de poesía, Ujú. en el que lo que escribís, lo que lees y lo que ves, todo está como orientado a eso, ¿no? Seguro. ¿Y tus primeros libros cuáles fueron en la niñez? ¿Qué libros descubriste cuando eras niña? Hablamos de lecturas. Lecturas. Hay en la niñez tantas cosas. No te voy a poder decir porque mi memoria. No, pero viste que a veces hay algunos que quedan marcados, ¿no? Porque decís, uy, Sí, me encantaba la literatura rusa, me Ajá. encantaba ir a la feria del libro y pasear por los stands y Sí. me encantaba meterme en el de la Unión Soviética, Mira, que tenía un montón de libros maravillosos, sí. con lindas ilustraciones, con acuarelas, con un trabajo visual muy trabajado, Ujú. muy bien hecho. Entonces los libros rusos me encantaban, pero nada, un montón de cosas. Claro. Cortázar también, Poe también, Ujú. Kafka más cercano a la adolescencia, Sí. un montón. Claro, seguro. Bien, y actualmente, como yo te preguntaba recién si vos escribías en base a lo que ibas observando, ¿hay alguno de los libros que vos hayas publicado con el cual te sientas un poco más vos misma o para vos son todos, la producción tuya tiene el mismo valor? No hablo del valor literario, hablo de tu valor sentimental. Claro. Tengo que distinguir entre
narrativa y poesía, Claro. porque son dos universos distintos y yo Completamente. tengo un pie en cada uno. Entonces no puedo elegir uno de un solo bando, por Sí. decirlo de alguna forma. Entiendo, sí, sí. En este momento estoy muy identificada con las cosas que estoy escribiendo. Uno por lo general, una vez que el libro se publica, ya está. Sí. Es como una piel que se te desprende, ¿no? Exacto. Entonces ya no soy yo la que escribe Ujú. cada uno de los libros, la que escribió Ujú. cada uno de los libros que ya fueron publicados. Ujú. La que soy yo Es la que es estás la ahora. que está ahora escribiendo, que sí estoy escribiendo una serie de cuentos en la cual Ujú. estoy muy metida. Ujú. Pero si vamos a hablar del pasado, cada libro fue muy yo en el momento en que lo escribí, o Claro. sea que no puedo decirte Exacto. cuál es el preferido. Ujú. Sí te puedo decir que el más cercano, el más próximo fue el último en ser publicado, Ujú. que es En penumbra antes del alba, Sí. que es un poemario que nació en el 2024, Ajá. en los primeros meses, Sí. cuando todos los precios empezaban a subir estrepitosamente y cuando los mosquitos no se iban. ¿Te acordás? Y todos Sí. teníamos que buscar off y no había off por ningún Ah, lado. terrible, fue una crisis. Sí. Sí, sí. Y cuando, bueno, también estábamos todos en esa especie de incertidumbre de qué está pasando. Tal cual. En ese momento, durante unos meses, Ujú. medio año, ponele, escribí ese poemario y que salió este año. Entonces Sí. pensá, en el 2024 lo escribí, Sí. lo fui trabajando en el 2025 y ahora Sí, y lo publicaste en el 26. lo publicó una editorial de Pergamino que se llama Milena Pergamino, Mira, ahora en marzo. mira vos. Y por lo que sé, algunos de esos poemas están incluidos en la última revista Cimarrón Sí, de Osvaldo Jalil. de Jalil. Porque lo sigo, Osvaldo. Lo seguís a Entonces, Jalil. Claro. Entonces digo, qué bueno. ¿Sabes que estuve a punto de traer esa revista? Sí. Y te iba a decir, mira, esta revista acaba de salir, es de grabadores. Sí, es maravillosa. Divina. Sí. Y casi la traigo, después dije, no, y no lo traje. Una pena, porque No pasa nada, pero igualmente es ese libro que es vos de tenés este ahí, libro, sí, de Sí. este de acá. En penumbra antes del alba. Es un verso de Ray Bradbury, en Ajá. Penumbra antes del alba. Sí. De hecho, es el epígrafe Sí, que lo puse como homenaje a él. sí. De todos esos sueños en penumbra antes del alba, hago poemas, les ofrezco un hogar. Ray Bradbury. Entonces sí, Jalil eligió unos poemas de este libro Sí. para el último número. El último número de Cimarrón. Cimarrón. Sí. Y en la portada de ese libro, yo creo que me cuentes acerca de la portada del libro. Bien, la portada, a ver cómo la mostramos. Sí, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Sí, ahí Aquí está va. perfecto. Bueno, la portada es así. Ahí está. Es un dibujo que hizo Vanina Valentina Acuña, que es una excelente ilustradora, Sí. y que reúne 3 elementos que están a lo largo del libro. Ujú. Un elemento, el más evidente, es mi gata que se llama Mary Oliver y que al vivir juntas se cuelan los poemas, es inevitable. Claro. El otro elemento es un ganso que hay por detrás. Ujú. Yo en el año en que escribí estos poemas, Mm. acompañaba a mi hija al Club Ciudad todos los fines de semana y me Ujú. quedaba mientras ella hacía su clase con los gansos. Sí. Y nada, los gansos son unos personajes. Sí. Cuando uno empieza a tomar confianza, te gritan, Sí. te sacan la lengua, te tironean de la ropa, te Ujú. piden comida. Había todo un diálogo ahí muy interesante Mira, que también se terminaron colando. claro. El tercer elemento que también aparece en la tapa Sí. son unos brócolis, que fueron una verdura bastante simbólica Ujú. en el momento en los primeros tiempos del actual gobierno. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Bien, No, entonces- pero aparte son muy saludables y muy ricos. Sí, no por eso están No, en no, el no. poemario. Entiendo, Sí. perfecto. Sí, mira vos. ¿Y cuántos poemas tenés reunidos en ese poemario? No lo sé, no Ah, bueno, los conté. Porque veo que es un libro flaquito, Son. pero es a veces es tentador, viste, el libro cuando es flaquito, porque decís,
lo pones en la cartera, bueno, nosotros las mujeres, ¿no? Sí. Como dicen en los vendedores, en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. ¿Te acordás que hubo una época que salían los libros de bolsillo, que eran más pequeños todavía? Sí. Pero digo, qué bueno ese tipo de libro, porque lo llevas a todas partes. Lo llevas a todas partes. Hay gente a la que le entra en el bolsillo y todo. A mí no. Tal cual. Y bueno, en la cartera de la dama. En la cartera. Seguro. Ese es el último. Sí. ¿El anterior a ese? El anterior es Por encima del agua. Ajá. Y lo publicó Trapezoide, que es una editorial independiente de acá de Buenos Aires. Y es un poemario que en realidad juega a contar una historia a lo largo de los poemas, como si cada poema fuera un capítulo, no necesariamente lineal. Sí. La historia es lineal, pero algunos capítulos, algunos poemas, podrían estar en otro orden y no habría grandes cambios. Sí. Pero hay una continuidad, hay siempre una voz que le habla a alguien y que va contando una relación desde que se sospecha, se inicia, se desarrolla, se empieza a degradar y desaparece. Una relación amorosa. Sí, entiendo. Entonces juega un poco a hacer una novela, obviamente es un poemario, pero que va narrando una historia y que está dividido en dos partes. La primera tiene un ritmo muy concreto. Uno puede leer, aunque no sean heptasílabos, uno puede leer el poemario completo como si fueran, esta primera parte, como si fueran heptasílabos, aunque no lo son. En la segunda parte ese ritmo desaparece, que es la etapa en que la relación se va menguando. Mirá vos, qué interesante. ¿Ese en qué año lo publicaste? 2023, yo estoy jugando con tu memoria. 2023 y no lo presentamos en 2023 porque salió en noviembre de 2023. Claro. Ahí nomás al borde. Sí, no al borde del año, sino al borde del cambio de gobierno. Sí. Entonces las dos cosas. Estaba, un libro que se presenta a fin de año nunca es una buena idea, la verdad, porque en general la gente está muy cerrando ciclos y es complicado hacer una presentación. Sí. Pero la verdad es que lo hubiéramos hecho, pero nadie tenía ánimo. Claro, no era el momento. No era el momento. Así que lo presentamos el año siguiente, 2024, claro. Seguro. Sí. Bien. Anterior a ese. Uy, no sé si traje el anterior. Sí, traje algunos. Sí, porque como veo que has traído, quiero que hablemos de esos libros. Traje algunos. Sin embalar. Sí. Salió por Kintsugi Editora. Próximamente espero que salga por alguna otra editorial porque está agotado. A veces los libros se agotan, la editorial no lo reedita y ese es un problema porque es como si hubiera tenido fecha de vencimiento. Exacto. Entonces... todo indica que va a salir por alguna otra editorial. Sin embalar es un poemario que escribí cuando me separé del padre de mi hija y narra la transición entre una casa que fue la casa familiar hacia una casa que era mi casa sola con mi hija. Claro. De una casa que era grande en un barrio porteño a un departamento menor en el conurbano, en Florida, en Vicente López. Entonces narra eso de irse de un lado a otro, de a veces despertarte en la nueva casa y no reconocer dónde estás. Una transición, ¿no? Sí, una transición, ¿no? La transición de la mudanza, que no fue solo mudanza, sino mudanza de vida también. Claro, sí. Es básicamente eso, sin embalar. Sí, interesante. Yo, entre tus datos, tu bio, tengo un detalle que dice que tenés una obra que fue seleccionada para integrar el stand de Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt. ¿Cuál fue la obra? Criaturas, y no la traje porque no la tengo. Bien, pero ¿Criaturas es un poemario o es una...? Libro de cuentos. Libro de cuentos. Libro de cuentos que salió por Alto Pogo y que también espero que alguna vez otra editorial lo publique porque también se agotó y esas cosas. Mirá. Criaturas es un libro de cuentos donde hay, no recuerdo qué cantidad de cuentos, unos 15 y al final hay una novela breve, nouvelle, que se llama Láctea y que la escribí con mi hija en brazos en el puerperio. Claro. Mira, qué interesante. Es como que cada etapa, un libro. Sí.
Sí. Cada etapa va cerrando, Sí, es sí. como un historial, ¿no? Es una autobiografía en realidad, Sí, sí, sí. aunque uno pone ficción. Claro, y sí, porque el escritor puede hacer eso, ¿verdad? Sí, sí, Así claramente. que cuando vos me decías que viviste mucho tiempo en Brasil, allá escribiste. Distinto. Ah, mira. Escribí, yo allá tenía una escuela de yoga Ujú. y viajaba mucho con el yoga todo y escribí libros sobre esa filosofía. Ujú. Es mi otra vida, Ah, mira. mi otra vida pasada. Sí, es esa etapa ya. Es una cerrada. etapa. Tengo muchas etapas. Sí. Claro, no, y todos, ¿viste? Como Todos, es esto, sí. se cierra, empieza otra. Sí. Mira vos, o sea que allá eran todos solamente Sí, sí, referidos a esa disciplina. exactamente. También escribía poesía, pero Ujú. no la publiqué. Claro, Sí, era tuya. era mía. Claro, sí. no la compartiste, esa no la compartiste. No, están algunas antologías en Brasil, Ah, después porque sí. algunas cositas fueron traducidas, pero poca Sí, cosa. claro. Y quedó claro. ahí. Realmente como que todo lo que empezó a brotar brotó acá en Buenos Aires. Cuando volví, sí, sobre Claro. todo cuando fui mamá. Ajá. Porque cuando sos mamá, Sí, ¿vos? Sí. sí. Bueno, hay una energía creativa enorme Sí, en el sí. momento del embarazo y en Sí. el momento del parto. Estás Ajá. creando otro ser humano. Sí, es verdad. Yo aproveché el envión Ujú. y me puse a escribir mucho. Mira. Con la misma energía, siento yo, con la que estaba haciendo, Claro. transformándome en madre, Sí. también escribí cosas que no tenían que ver con lo que escribía antes. Sentí que hubo ahí un cambio Ajá. bastante grande. Claro que sí, Sí. claro que sí. Mira qué interesante. ¿Y el otro librito que tenés allí también? No Se lo vamos llama- a dejar sin nombrar. Se durmió, salió, y otros poemas. Ajá. Salió por Bajo la Luna, Sí, y este libro, Se durmió. sí. Bueno, vos sos mamá, sabés que Ujú. al principio no duermen. No dormimos. Exacto, no Es el dormimos. plural. Entonces, y cuando se duermen, uno a veces no sabe qué hacer, Ujú. porque uno está tan acostumbrado a veces a estar 24 horas pendiente que Sí. cuando se duerme hay tantas cosas que hacer Sí. y hay tanto agotamiento Sí. que a veces uno se paraliza cuando se duerme. Es verdad. Entonces, me pareció un estado de conciencia y confusión tan interesante Ujú. y tan que iba a ser solo en ese momento, porque sabía que eso iba a pasar, que me puse a escribir. Ujú. Porque la frase que yo más decía en ese momento era, se durmió. Claro. Era mi frase de, se durmió. Ujú. Y mi hija no dormía mucho. Ujú. Y cuando dormía poquito tiempo. Ujú. Entonces, de ese estado de estar pasada de rosca surgió Sí. este poemario. Todos los poemas empiezan con la línea, se durmió. Ujú. Y una vez pasó que dormí 5 horas y media seguidas Ajá. desde el parto. Había Mira. pasado 1 año y medio desde el parto. Sí. Y fue la primera vez que dormí 5 horas, 5 horas y media seguidas, claro. Y ahí dije, ya está. Y ahí se terminó el libro. Claro, seguro, ya está, ya había superado eso. Claro. Había sido Hablamos de un 5 trayecto. horas y media de dormir. No, yo no puedo Y bueno, creer pero cómo era sobrevivimos. un logro. Y bueno, estamos preparadas para eso, creo yo, ¿no? Eso Sí. porque si no, no podría ser posible todo el proceso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, mira qué interesante, porque digo, Perdóname. Sí, perdón. decime. Y este sacó el premio al Fondo Nacional de las Artes. El tercer premio en poesía. ¿En qué año? A ver si lo tengo acá. A ver, 2014, creo. espera. 2014. Creo, puede creo. ser. Sí, no lo tengo acá. Y acá lo que sí tengo, que Por encima del agua, que estábamos hablando recién, Trapezoide Ediciones, cuyos poemas, algunos de ellos eligió Osvaldo para Cimarrón. No, perdóname. En Penumbra, antes Ay, del alba. perdón, en Fue el Penumbra de- que el alba. el de Jalil. Por encima del agua, claro, yo me confundí por eso. Por encima del agua, El rojito. el rojito, que vos me comentaste recién. Yo pienso a veces, digo, ¿por qué rojo, por ejemplo? ¿Por qué ese libro, la tapa roja? Porque vos me explicaste, Te conté, sí. La Gata, en ese momento, porque el rojo es un color muy particular. Sí, en realidad hay 2 motivos. Uno, esta editorial tiene todas las tapas. Después googleala. Tiene unas tapas preciosas. Sí. Todas son iguales a esta en un color Ah. distinto. Ajá, Cuando este libro salió, Sí. el rojo todavía no estaba en la colección. ajá. La editora Soledad Gesell había, no me acuerdo cuáles eran los colores previos, Sí. pero había un abanico, un abanico de colores Sí. enorme
y no estaba el rojo todavía. Y cuando firmamos el contrato le dije, reservame el rojo. Claro. El rojo es mi color. Anaí es la historia de una princesa guaraní que se transforma a través de su muerte y que la queman viva y que ahí brota un árbol y aparece la flor de ceibo, es verdad, que es roja. Es verdad. Entonces el rojo es mi color de nombre, de signo, de muchas cosas es mi color. Y además narra la historia de una relación que empieza y que termina. Sí, me contabas eso. Entonces para mí el rojo era importante acá. Claro, porque viste que es un color muy particular, es muy pasional el rojo, ¿verdad? Total, sí. Mirá vos, que muy interesante. Y yo creo que no quiero dejar afuera ningún libro, aunque no lo hayas traído. Tengo Por encima del agua, quizá en otro momento. Quizá en otro momento no está, no lo traje porque tampoco lo tengo. ¿Es un poemario? Es un poemario, sí. Es un poemario que está dividido en 4 partes, ¿no? La primera parte son anotaciones que yo fui haciendo mientras hacía un taller de poesía con Fabián Casas. Mirá. Él decía cosas y yo las anotaba y después las transformé en poema. Apuntes. Apuntes del taller literario con Fabián Casas. Sí. Esa es la primera parte del libro. La última parte del libro es un poema que escribí en el taller de Fabián Casas. Un poema en varias partes, o sea, son varias páginas. Sí. O sea que esas 2 están relacionadas. En el medio hay otras 2 partes. Una se llama respuestas, que son mails que me enviaron muy gentilmente muchos editores rechazando mi obra. Claro. Entonces, como a veces eran mails que vos decías, me está mandando zaraza. Pero eran muy interesantes algunas excusas que ponían. Otros, uno se daba cuenta que eran mails... que les mandaban a todos el mismo mail. Claro, el formato ya repetido. Pero otros no. Claro, y era muy interesante eso. Entonces hice un poemario, una partecita de un poemario con las respuestas de editores. Mirá. Por eso fue muy difícil de publicar. Claro. Porque los editores no estaban contentos con esa parte. No, me imagino. Sí, igual una editora abrazó el libro, que fue la editora de Halley, Halley Ediciones, y durante unos años estuvo con Halley, después se agotó y ahora está disponible otra vez. Mira, porque es del 2019, perdón. Sí, 2019. Igual que igual que el Sin Embalar, los 2 salieron el mismo año. ¿Y qué me decías y después? Y después la cuarta parte, que es la tercera parte del libro, se llama... Quizá en otro momento, como el poemario, quizá en otro momento, no se llama así. Bueno, tiene algún nombre, pero son todos poemas, ya sé, Así que escribí se llama. Son todos poemas de cosas que la gente me dijo cuando se enteró que yo escribía. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas a escribir? Y ahí viene algún comentario sobre, por ejemplo, ¿y de qué vivís? O ¿a qué lindo? O lo que sea, pero siempre desarrollado. Y en base a algunos comentarios que me llamaron bastante la atención en relación a la respuesta a lo que yo decía, que es que me dedico a escribir, hice esta parte que es respuestas. Bueno, no sé, no me olvido los títulos de las partes de los libros. Me imagino porque tenés varias obras editadas. Y ahora que decías esto de la conversación de que te dicen, ¿y de qué vivís? O una cosa así. Un título que tengo dice, lo más natural del mundo. Es lo más natural del mundo. ¿Por qué no vivir de escribir? Bueno, vivir de escribir es bastante complicado. Claro que es complicado, pero digo que a veces viste que se cuestiona, como que parece que no es... Vivir del arte en realidad se cuestiona, ¿no? Cualquier arte. Acá estamos todos en la misma bolsa. Es verdad, es verdad. ¿Y lo más natural del mundo por qué? Lo más natural del mundo es un libro de cuentos que yo antes había publicado otro libro de cuentos que es Todo lo que Roberta quiere por la editorial Textos Intrusos. Se agotó. Mira. Entonces apareció otra editorial que era Desde la Gente. Digo era porque la parte de ficción cerró, lamentablemente, Desde la Gente, que es la editorial del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí en Corrientes. Sí, ¿viste? conozco. Sí. Bueno, entonces ellos tuvieron muchos años una parte de ficción y el editor de Desde la Gente quería publicar algo mío. Entró en contacto conmigo a raíz de cosas que había leído mías. Y yo tenía ese libro, Todo lo que Roberta quiere, que estaba agotado, y le digo, mirá, y me dice, sí, pero es muy corto.
Claro. Yo tengo el problema que hago libros cortos. Digo problema, pero no es que me preocupe. Sí. Y me dice, necesitamos más cuentos. Y yo le dije, mira, más cuentos no, porque ese libro tiene un cuerpo. Yo no puedo agregarle cualquier otro cuento. Y me dice, bueno, y como que quedó ahí. Y ese mismo día volví a entrar en el universo de aquellos cuentos y le dije, no, pará, va a haber nuevos cuentos. Y surgieron nuevos cuentos en aquel universo y se reeditó por Desde la Gente todo lo que Roberta quiere, pero con nuevos cuentos. También de este personaje Roberta. Claro. Y lo más natural del mundo, supongo que debe ser alguna frase que está dentro de algún cuento. Digo yo, supongo, porque... No, pero aparte, digo, me suena genial, porque digo, es la más natural del mundo, aunque depende cómo uno lo piense, ¿no? Porque para otros no puede ser lo más natural del mundo. Claro. Y al respecto de todo lo que Roberta quiere, yo ahora, después de que Radio Hermes me muestre algunas imágenes de esta hermosa casa museo, te voy a preguntar quién es Roberta. Muy bien. Duélete, como a una vieja estrella fatigada te ha dejado la luz, y la criatura que iluminabas y que iluminaba tus ojos ciegos a las nimias cosas del mundo, ha vuelto a ser mortal. Todo recobra su densidad, su peso, su volumen, ese pobre equilibrio que sostiene tu nuevo invierno. Alégrate. Tus vísceras ahora son otra vez tus vísceras y no crudo alimento de zozobras. Ya no eres ese Dios ebrio e incierto que te fue dado ser. Muerde el hueso que te dan, llega a su médula, recoge las migajas que deja la memoria. Este poema es de Piedad Bonet, escritora colombiana, y se llama Algo hermoso termina. Como si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación, y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer, y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción. Sana lo prendido, miel y cántaro de amor, y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis besos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado
corazón. Si fueran señas de un amor particular, aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más. Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón. Recién escuchamos la canción Lástima en la voz de María Cristina Plata, cantante, guitarrista y productora colombiana. Y nos había quedado al pendiente con Anaí de que me contaras, Anaí, quién es Roberta, todo lo que Roberta quiere. ¿Y qué quería Roberta? Puf, ¿qué quería Roberta? Todavía no sabemos qué quería Roberta. No, todo lo que Roberta quiere fue una serie de cuentos que yo fui escribiendo, siempre con el personaje de Roberta. Uh-huh. En una época iba mucho a las montañas, antes de ser mamá. Uh-huh. Y esto de ir a las montañas, cada montaña tiene su particularidad, pero al mismo tiempo todas las montañas son una montaña. Uh-huh. Y empecé a escribir cuentos fantásticos, cuentos fantásticos, con este personaje Roberta que estaba en las montañas, generalmente con su novio, que no tiene nombre. Y eran situaciones fantásticas en la montaña. ¿Qué te puedo decir? Cosas que uno empieza a ver, grietas en la realidad que empiezan a ocurrir, pero a veces con poco oxígeno o en frío extremo, o en situaciones que no son las situaciones que tenemos en la vida habituales. Claro. Entonces es una serie de cuentos así que transcurren en diferentes montañas random, y que no son lineales, son cuentos totalmente independientes, pero siempre con Roberta con y su novio. Personaje, claro. Solo que era un librito de 50 páginas, necesitábamos más para que pudiera salir por Desde la Gente. Sí. Y Roberta ya no estaba, porque yo lo había escrito en la época en que estaba con el papá de mi hija, antes de mi hija. Claro. De hecho, algo muy interesante, lo escribí antes de que naciera mi hija, pero además lo revisé antes del embarazo. Terminó la revisión días antes de quedar embarazada y lo bien que estuvo. Sí. Porque durante el embarazo no pude ni escribir ni revisar narrativa, solo poesía. Mira. Necesitaba lo breve, necesitaba esa atmósfera y no cuentos que tuvieran un argumento o lo que sea. Claro, porque te demandaban otra atención. Otra atención, no sé si mayor o menor, pero sí otra. Diferente. Claro. Y en el embarazo fue poesía. Tanto que hay un poemario que escribí durante el embarazo que es Catalina Sur, que fue publicado por... Te ayudo, Eloísa Cartonera. Gracias, Eloísa Cartonera. No, yo debería venirme con el machete, no, lo sé muy bien. Por Eloísa Cartonera, y que salió unos días antes de que naciera mi hija. Mira. Así que yo cuando nació mi hija dije, bueno, este año ya publiqué un libro, era enero. Sí. Ya había salido el poemario y ahí nacía mi hija y decía, bueno, listo. Me faltaba plantar un árbol y tenía el año completo. ¿Pero llegaste a plantarlo el árbol o no? No, pero tejí un cactus. Bueno. Cuenta, sí. Un cactus al crochet. Al crochet, exactamente. Me imaginaba. Sí. Y qué interesante todo lo que... ¿Por qué le pusiste Roberta? Ay, no sé. Surgió así, salió y lo tomaste. Surgió Roberta, sí. Claro. Está muy inspirado, por supuesto, en todo lo que yo iba viviendo en las montañas. Ajá. Entonces podríamos decir que es un alter ego. Y en algunas cosas. ¿Qué pasó? El editor de Desde la Gente me pide más cuentos de Roberta. Y Roberta
ya había quedado muy en el pasado, porque yo ya había tenido una hija, ya me había separado, habían pasado mucho de aquella situación que inspiró a Roberta. Pero apareció nuevamente Roberta sin montañas. Y sin el novio, que estaba siempre en otro paisaje. Sí. Completamente diferente. Y en otra situación. En otras situaciones también, también cuentos fantásticos, ¿cierto? También iba por la línea de lo fantástico, pero ya con otros ambientes, otros paisajes y otros personajes. ¿Y esos cuentos fueron agregados? Fueron agregados en una segunda parte. Claro. Viene primero, en una primera parte. Viene primero estos cuentos nuevos, que si no me engaño se llaman Una distancia prudente. Estoy casi segura. No lo vas a tener ahí porque es algo que está dentro del propio libro. Ah, claro. Luego viene un intervalo de 2 páginas. Intervalo. Porque para mí hacía falta una separación. Y luego viene todo lo que Roberta quiere, aquellos cuentos que eran del pasado. Mira vos, bien. O sea que... Qué bueno, ¿no? Esto de que cada etapa, cada momento, cada circunstancia, cada sentimiento, todo fue un camino hecho, como lo que yo te pregunté al principio, cuál era tu camino hormiguita, y ese ha sido el camino hormiguita, incluyendo publicación de un libro para las infancias. Sí, es verdad. Que se llamó El crujido de las hojas. Contame un poquito, porque no es fácil escribir para las infancias. No es fácil, pero solo pude escribir para las infancias siendo madre. Claro. Básicamente, porque si no se me hubiera ocurrido, pero estaba muy en sintonía. No se me hubiera ocurrido en el sentido de que no hubiera sabido cómo llegar a ese lenguaje. No estaba en contacto con niños. Claro. No era algo cotidiano para mí. Pero teniendo a mi hija, estaba muy en contacto, tanto es que di talleres para niños, literarios. Y actualmente vos estás coordinando talleres para adultos. Y preadolescentes y adolescentes. Preadolescentes y adolescentes. ¿Eso es en tu lugar de residencia, en Vicente López? Por Zoom. Sí, porque ahora viste cómo es esto. Tengo grupos de chicos y chicas entre 10 y 15 años del interior del país y de Buenos Aires en una misma clase. Solo es posible por el Zoom. Sí, maravilloso. Sí. Bien, y aparte qué lindo, ¿no? Esto de que adolescentes, preadolescentes, que les interese la literatura. No, está buenísimo y además tiene unas reflexiones espectaculares. Espectaculares, unas cosas que dicen que a veces uno dice, no se me hubiera ocurrido. Claro, te dejan así como... Sí. Y para los adultos también coordinas talleres. Sí, básicamente para adultos. Digo que también tengo para chicos y chicas. Lo que más hago es para adultos, por Zoom y por mail. Tengo una versión asincrónica que te llega un mail con lecturas y con comentarios y con consignas de escritura y después te llega una nueva clase con la devolución a lo que hayas escrito. Mira qué bueno. Entonces es para gente que necesita no estar frente a un Zoom, hacerlo a su propio ritmo. Sí, así como con más privacidad, ¿no? Ni siquiera... Tal vez no por la privacidad, algunos sí, pero algunos es porque no saben a qué hora van a poder hacerlo. Claro, la disposición del tiempo. Entonces necesitas recibir todo el contenido y ellos se organizan cuando lo hacen. Lo manejas y después tienen la respuesta. Bien, qué interesante. Bueno, bien. ¿Y cuál es tu próximo libro, Anaí? Ay, no sé. Pero ya lo estás cocinando. Sí, pero nunca se sabe cuál va a ser el próximo a nivel edición. Yo sé lo que estoy escribiendo. De ahí a que se vaya a editar y cuándo, no se sabe. Estoy con un libro de cuentos, con unos cuentos. También estoy con poemarios, así, trozos de poemarios diferentes que a veces van gestándose a través de los años, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, Carver decía que nunca escribió una novela porque no tenía la disposición de presentarse a escribir una novela. Siempre era de lo breve y que la poesía la tenía casi como una cosa diaria, tanto que hay un libro de Carver que es así, que es de la poesía completa de él, que era algo que escribía constantemente. Entonces, constantemente tengo poemas que van surgiendo, que se van agrupando en diferentes libros, que luego serán libros. Pero lo que estoy escribiendo de ficción es una serie de cuentos donde aparece un personaje que se llama la doctora Hansen, que es una psiquiatra bastante cuestionable. Tiene unos métodos bastante cuestionables y bastante irreales muchas veces también. Y cada cuento está desde la perspectiva de uno de sus pacientes. Interesante. Entonces ella nunca es la protagonista, pero ella es la única que está en todos los cuentos. Claro. Y en eso estoy. Qué interesante, ya nos dan ganas de saber. Así que vamos a tener que invitarte para una próxima vez.
Anaí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Un placer también. Gracias por compartir todo lo que haces, lo que has hecho, lo que seguís haciendo. Qué bueno esto de coordinar talleres, qué bueno esto de la literatura, que continúa el arte, que sigue teniendo combustible en personas como vos, que lo siguen haciendo posible. Muchas gracias, Silvia. Así que invitada para cuando quieras, para cuando presentes tu próximo libro, para cuando seas premiada también, donde fuera, y volvemos a charlar, a tener una conversación tan linda como la de hoy. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego, siempre es hasta luego. Y bueno, y a los que están del otro lado, que siempre nos siguen, que nos escuchan y nos quieren ver, vamos a saludarlos, vamos a hacer el saludo de despedida, aunque a veces uno no quiere irse, pero es lunes, ya hay que irse y te digo gracias por sumarte a otro paseo por esta estación central, con Pablo Duarte en la operación técnica y en la calidez de esta bella casa museo, donde nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 14 a 15. Y te recuerdo que no importa dónde estés ni qué hora sea, porque podés vernos y escucharnos en YouTube y en el resto de las redes sociales, donde encontrás la programación de esta, nuestra querida Radio Hermes. Chau. Hasta aquí hemos llegado, pasajeros del tiempo y del sonido. Estación Central. No importa dónde estés ni qué hora sea. Nos encontramos el próximo lunes aquí en www.radiohermes.com. Porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.